Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 28 y 29. Cuídala bien, Ruby. Esas fueron las primeras palabras de Shirou cuando todo el grupo regresó a escondidas al dormitorio sin que se escuchara ninguna alarma. Ruby había quedado muy impresionada por la forma en que Blake y Ren habían aceptado el desafío después de que Shirou sugiriera que hicieran un juego para ver quién podía regresar primero a los dormitorios sin ser atrapado. En opinión de Ruby, era extremadamente infantil, pero había cedido porque sintió que sería una buena oportunidad para practicar el escabullirse antes de encontrar a Torchwick. Normalmente, tendrían que tomar una aeronave para llegar a la academia, pero eso no era posible debido a lo tarde que era. Así que todos tuvieron que viajar a pie, atravesando los peligrosos bosques que rodeaban Beacon solo para acercarse a la academia. Y, sin embargo, tanto Blake como Ren lograron encontrar una ruta que les permitió llegar a Beacon y a sus dormitorios de manera rápida y silenciosa. Ruby se dio cuenta de que tenía mucho más que aprender sobre cómo ser una buena cazadora después de ver lo preparada que estaba Blake y lo rápido que se las arreglaba para navegar, planificar y adaptarse a todos los desafíos que surgieron mientras intentaba eludir a los guardias y las cámaras. Se sintió un poco decepcionada de sí misma cuando se dio cuenta de que Blake se había preparado para este evento subiendo un mapa detallado de Beacon y las áreas que rodean la academia. Pero volviendo al tema, Ruby se encontró confundida con lo que Shirou estaba diciendo hasta que se dio cuenta de quién estaba hablando. Así es, Weiss no fue ella misma durante todo el camino de regreso. Decir que estaba distraída sería quedarse corto, pero Ruby sabía que era más que eso. La Weiss que conocía nunca permitiría que nada la distrajera cuando se trataba de su papel como comandante del equipo o sus deberes como cazadora. El mero hecho de que Weiss tuviera la cabeza en las nubes y estuviera operando con piloto automático la tenía preocupada desde el principio, pero cuando Blake la llevó a un lado y le dijo a Ruby que le diera algo de tiempo, Ruby cedió. No soy la única persona que se preocupa por ella en este equipo. Estaremos allí para Weiss. Tú también, ¿verdad, Shirou? Tú y tu equipo. Ruby preguntó suavemente mientras miraba a su compañero líder del equipo y se sintió satisfecha de verlo asentir con la cabeza. Lo haremos, pero esto es algo personal para ella y para Blake, pero tengo miedo de sobrepasar nuestros límites. Shirou se rascó la cabeza, pero pareció molesto cuando Ruby comenzó a reírse un poco mientras le daba una palmada en el hombro, aparentemente divertida por sus palabras. No entendía por qué Ruby encontraba divertidas sus palabras. Estaba hablando muy en serio. Tú fuiste quien dijo que no hay razón para no ayudar a alguien, ¿no es así, Shirou? El rostro de Shirou se sonrojó de tal manera que no pudo ocultarlo mientras Ruby se reía aún más. La tensión y el malestar que sintió al informarle a Ruby las malas noticias desaparecieron mientras observaba, avergonzado de que Ruby lo molestara con sus propias palabras. Mou, no puedo creer que estés diciendo eso ahora, el Shirou que conocemos hubiera ido directamente y te hubiera ayudado sin importar lo que Weiss diga o sienta. Es por eso que te amamos, jajaja, fue el turno de Ruby de sonrojarse mientras se rascaba la cabeza. ¿Por qué había dicho eso en primer lugar? Pero era cierto, así que continuó, confiando en que no habría nada que pudiera detenerla después de ese error anterior. Ayudaremos a Weiss en todo lo que podamos como equipo Y. Si necesitamos tu ayuda, sin duda la solicitaremos. Es como dijiste, danos algo de tiempo para arreglar las cosas entre nosotros, no quiero depender demasiado de ti. Gracias por tu ayuda hoy. Shirou se encontró asintiendo aturdido hacia Ruby, e incluso se quedó paralizado cuando Ruby se puso de puntillas para darle un pequeño beso en la mejilla antes de desearle buenas noches. El caballero de Beacon estaba, en cambio, obsesionado con lo que Ruby le había dicho, reflejaba lo que Pirra le había dicho anteriormente. Que tenía que aprender cuándo y cómo ayudar a los demás. Los estaba mimando al tratar de ayudarlos a todos de esta manera. El beso fue olvidado pero la determinación de Ruby no, ella se había visto fuerte, vibrante y llena de determinación que Shirou no pudo evitar inhalar un poco y quedarse allí para contemplar sus acciones y las de él para el futuro.
Él se había mostrado reacio a ayudar porque era un asunto personal de Weiss. Ruby lo había llamado hipócrita por no salvarla cuando dijo que lo haría, y al final de su conversación, Ruby definitivamente había ganado al sugerir que no los estaba ayudando de esa manera. Fue un torbellino de emociones que hizo que a Shirou le resultara difícil hacer algo por unos momentos, mientras la epifanía del momento lo dejaba tambaleándose y tratando de recuperar su orientación mental. Cuando lo hizo, Shirou emitió un pequeño gemido cuando otro recuerdo lo golpeó como un ariete, uno que hizo que su cabeza palpitara aún más. ¿Era esto con lo que Rin tuvo que lidiar al comienzo de la guerra? Era una persona testaruda, lo sabía, pero no pensó que causaría tanto dolor de cabeza y problemas. Yo, le debo una gran, dioses, realmente no puedo pagarle todo lo que ha hecho por mí, ¿verdad? Shirou decidió en ese momento. Había subestimado el dolor de cabeza y la presión que le había dado a Rin cuando ella decidió ayudarlo durante la guerra del Grial. Fui un idiota. Shirou le declaró a nadie en particular mientras se retiraba a su habitación para reunirse con sus compañeros de equipo. Todos lucían cansados con la excepción de Nora, quien felizmente estaba desempacando y preparándose la ropa para cambiarse. Mujeres primero, Shirou murmuró antes de sonreír al ver que Ren estaba boca abajo en su propia cama, profundamente dormido. Me alegra ver que las cosas no cambiaron de inmediato de la noche a la mañana. Wei se despertó sobresaltada y se agarró a las sábanas que la cubrían por puro reflejo. Estaba en su cama, en su dormitorio con su equipo, ¿verdad? Es curioso que no pudiera recordar nada sobre su regreso a la habitación. Recordaba vagamente que Jan la ayudó a ponerse el pijama y luego a bañarse, pero más allá de eso no podía recordar mucho sobre lo que sucedió después de regresar a Beacon con su equipo. Era consciente de que había estado haciendo todo un poco al azar, sin prestar plena atención a lo que estaba haciendo hasta que su mente se apagó cuando volvió a estar en un lugar seguro. Wei se sonrojó mientras se tocaba la frente. Ese fue un desliz increíblemente grave, no digno de una Stshne en absoluto. Si ella hubiera sido la causa de algún accidente debido a su descuido, nunca se lo perdonaría. Por otra parte, todo había quedado confuso después de su conversación con Kiritsugu. Tantas mentiras, tantas preguntas, tantos problemas que ni siquiera intentó desentrañar todos los problemas que ahora se presentaban frente a ella. Es cierto que Weiss nunca se había esforzado al máximo en su búsqueda de la verdad, era algo en lo que confiaba que su padre haría, a pesar de la relación que tenían los dos. Pero cuando se le presentó la oportunidad de encontrar la verdad por sí misma, actuó sin pensar. ¿Era eso lo correcto? Acababa de revelar una debilidad al colmillo blanco al confiar en Emilia Kiritsugu. Pero si había algo que Weiss había aprendido en Beacon, era a confiar en su equipo para ayudarla y apoyarla. Aunque podría ser una hipócrita ya que se negó a confiar en Blake cuando se enteró de su relación con Emilia Kiritsugu. Sus declaraciones, junto con lo que había descubierto sobre Kiritsugu, coincidían con la imagen de un cazador despiadado, pero no alguien que mataría a una persona inocente como ella creía que había hecho con su familia. Sin embargo, si su recuerdo de los hechos era cierto, eso significaba que su memoria estaba equivocada, lo cual era aterrador considerando las circunstancias. Al darse cuenta de que no iba a poder dormir con este tipo de pensamientos dando vueltas en su cabeza, Weiss decidió dar un paseo para, con suerte, aclarar su mente y tal vez entender lo que había sucedido. Con su plan establecido, se deslizó fuera de la cama y se dirigió hacia la puerta antes de detenerse y mirar a sus compañeros dormidos con una punzada de culpa. Sabía que debería hablar con ellos sobre esto, pero primero necesitaba algo de tiempo para ordenar sus pensamientos. Con ese último pensamiento, abrió la puerta y salió a la madrugada. A pesar de salir corriendo de su habitación para aclararse la cabeza, Weiss no podía dejar de intentar recordar lo que pasó esa noche y los acontecimientos que siguieron. No recordaba haber hablado con ningún investigador sobre lo que vio esa noche, y al mirar atrás se dio cuenta de que nunca logró contarle a nadie lo que recordaba después de que la sacaran del incendio. Excepto a su padre. Al mirar atrás, supo que probablemente todavía estaba en estado de shock y se aferraba a cualquier cosa que pudiera explicar lo que pasó y por qué.
Pero sé con certeza que le conté a mi padre lo que vi esa noche. Entonces, ¿por qué no me contó lo que realmente sucedió? Si Kiritsugu realmente me sacó del fuego esa noche, ¿por qué no estuvo en desacuerdo con lo que vi? ¿Por qué me dejó creer que él estaba allí y que me dejó morir? Weiss, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué estás ahí fuera vestida así? Weiss. Te vas a resfriar si vas por ahí con algo así. Ven a correr con nosotros para que no te enfermes. Nora gritó preocupada antes de salir corriendo y saltar a la barandilla cercana. Los miembros de Ruby siempre se habían preguntado cuánta aura tenía Nora, ya que no parecía saber cómo controlar su uso de aura, liberando aura de manera constante e inconsciente. Ninguna persona normal debería poder tener tanta aura. A pesar de que casi se le sale el corazón del pecho cuando Nora aterrizó frente a ella, Weiss no podía enfadarse con Nora, ya que su amiga estaba realmente preocupada por ella, ya que se preocupaba por Weiss y se sonrojaba ante la atención. Quizás también se debía en parte a que todavía estaba vestida solo con su camisón y hacía todo lo posible por mantener su modestia y su imagen intactas con Nora, mimándola como si fuera su madre. El único consuelo que tenía era que Shirou iba a subir las escaleras, lo que le daría algo de tiempo para recomponerse. ¿Tú también saliste a entrenar? Estaba entrenando con Shirou. Acabamos de terminar nuestras carreras por la escuela temprano. Weiss asintió con la cabeza mientras trataba de ver si había alguna manera de encontrar algo de ropa para estar al menos medio decente antes de que Shirou se reagrupara con los dos. Sabía que los dos hacían sus ejercicios por la mañana, pero no creía que comenzaran y terminaran su entrenamiento temprano, pero no tan temprano. Por otra parte, había peores personas con las que podría haberse encontrado tan temprano en la mañana. Uno de los miembros del personal o, Dios no lo quiera, Cardin Winchester la encontró así, estaba aterrorizada de imaginar cosas que habría hecho avergonzada. Oh, ella iba a sentirse avergonzada, pero si era Nora, a quien probablemente no le importa, aún debería estar razonablemente a salvo de cualquier chantaje a menos que termine soltando lo que había sucedido hoy. Shirou era un caballero y un caballero, él preservaría su imagen para ella, así que no había ninguna razón para que ella se preocupara por él. Incluso con ese pensamiento en el fondo de su mente, Weiss todavía se sonrojó cuando Shirou le entregó su chaqueta escolar para ayudarla a mantenerse abrigada y cubierta. Sin embargo, fue un gesto muy agradable de su parte y Weiss lo reconoció. Gracias, Shirou, yo estaba perdido en mis pensamientos, y antes de darme cuenta, estaba aquí, quería estar solo, supongo que fallé en eso, ¿no? Weiss suspiró con cansancio, pero tal vez porque eran Shirou y Nora, no lo hizo. En realidad, estaba agradecida a pesar de que el problema era suyo. Weiss sabía que al menos podía pedirles un relato imparcial, ya que Nora era Nora y Shirou tenía reputación de dar buenos consejos. Shirou, sin embargo, algo le decía que Shirou daría el mejor consejo de todos sus amigos en Beacon. Bueno, tal vez Jan también, Weiss se horrorizó al admitirlo, pero también era muy cierto que Jan había sido quien la había empujado a darle a Kiritsugu la oportunidad de hablar y escuchar su versión de la historia. Si eso resultaría ser un error aún estaba por verse. ¿Y si toda esa ira y rabia que había sentido hasta ahora resultara haber sido un error? ¿Cuál era el resultado que deseaba? ¿Sabría quién tenía la culpa y cómo lidiar con la persona que causó la muerte de su familia? ¿Eso realmente resolvería el nudo que tenía en el corazón y el estómago cuando todo esto terminara? ¿Qué quería realmente? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo anoche? Preguntó Nora mientras se sentaba al lado de Weiss, todavía tenía la mirada preocupada en su rostro mientras Shirou la observaba mientras estaba de pie frente a ella casualmente. Después de hablar con Kiritsugu, me encuentro tratando de averiguar cuáles de las cosas que me dijeron eran ciertas y cuáles fueron un malentendido o una mentira. Weiss respondió suavemente mientras pensaba que debería haber hablado con más confianza como Schne, en lugar de sonar tan confundida e indecisa. Pero, ¿qué tan Schne era ahora? Estaba luchando por estar a la altura de las expectativas de su familia, una familia que podría haberle estado mintiendo durante los últimos 7 años. No entiendo.
Shirou, ¿puedes explicarme? Nora preguntó mientras fruncía el ceño y se rascaba la cabeza. Weiss parecía avergonzada y escandalizada mientras se disculpaba con Nora. ¿Por qué te disculpas? No es tu culpa que no lo entienda. Nora hizo pucheros mientras Shirou simplemente miró a su amigo antes de negar con la cabeza y explicar. Ella quiso decir que acaba de descubrir que lo que antes creía correcto, en realidad era incorrecto. ¿Lo he dicho bien? Fue una forma poco elegante de decirlo, pero como fue directo y conciso, Weiss asintió con la cabeza hacia Nora, quien se frotó la barbilla pensativamente. Ya veo, entonces Weiss está pensando qué hacer al respecto. Weiss asintió con la cabeza en respuesta mientras Shirou simplemente miraba. Weiss encontró esta escena un poco surrealista. ¿Contaba con Nora para obtener una respuesta a su dilema? Entonces, ¿ya has decidido qué vas a hacer al respecto? ¿Eh? Yo, no lo he hecho, todavía no, estaba intentando pensar en ello ahora, sola, pero, Weiss se movió nerviosamente en su asiento mientras Nora se levantaba y se acercaba para pararse junto a Shirou antes de preguntar. Entonces, ¿deberíamos irnos? Si Weiss quiere pensarlo ella misma, no querrá que la molestemos, ¿verdad? Nora explicó con la gracia, el sentido común y la dignidad de una niña mientras Weiss observaba. Shirou, por su parte, no parecía demasiado sorprendido ni desconcertado, ya que asintió con la cabeza antes de volverse hacia Weiss. A menos que tengas algo sobre lo que quieras una segunda opinión, Weiss. Shirou estaba ofreciendo su ayuda a Weiss y la heredera reflexionó sobre su oferta por un momento antes de que Nora los interrumpiera a ambos. Pero ella dijo que quería estar sola. Sí, pero eso no significa que no pueda ofrecerte ayuda, Nora. Shirou respondió mientras le sonreía, como si estuviera educando a un niño pequeño que no entendía la lógica, solo para lucir sorprendido cuando Nora lo reprendió seriamente mientras hacía pucheros. Shirou no puede ayudar a la gente que no quiere que la ayuden. Así que si Weiss te pide que la dejes en paz, deberías hacerlo. Lo sé, Nora, pero, Nora no entiende muchas cosas, pero sé que si Shirou aún así te ayudara, solo estarías mimando a la gente. Y eso es malo. Eso es lo que Ren me hizo hace mucho tiempo, no necesitaba ayuda en absoluto. Weiss comprendió esa lógica. Nora no quería que los demás la mimaran ni la protegieran. Quería resolver sus propios problemas y, como se trataba de un problema que ella misma había creado, era lógico que lo resolviera ella misma. Supongo que Nora tiene razón, bueno. Tal vez, solo esperaba que usted pudiera tener las soluciones a mi situación, señor caballero. Weiss le guiñó un ojo a Shirou, que de repente se sintió incómodo, mientras Nora parecía confundida. Yo haré todo lo que pueda cuando se trate de ayudar a la gente, pero decir que tengo soluciones para todo es un poco, bueno, no las tengo, no puedo ayudar a todo el mundo aunque quisiera, ¿verdad, Nora? Shirou le dio a Nora una sonrisa torcida que Nora le devolvió con una sonrisa brillante mientras comenzaba a alejar a Shirou de Weiss. Pero no lo suficientemente pronto ya que Weiss los detuvo poniéndose de pie y llamándolos. ¿Pero podría por favor responderme una pregunta? Para sorpresa de Nora, Shirou le dio un codazo para que respondiera primero. El líder de SNPR esperaba que Nora tomara la decisión. Supongo que pasan cosas divertidas a altas horas de la madrugada. Está bien. Ya que Weiss lo quiere, estoy bien. Nora le sonrió a Weiss, quien asintió solemnemente. La heredera se tomó unos minutos para recomponerse antes de hacer la pregunta que había surgido en su mente cuando estaba con sus dos amigas. No sé qué hacer ahora, pero cuando lo sepa, pensarás menos de mí si no quiero descubrir la verdad. He encontrado pruebas de que todo podría no estar tan bien como debería en la casa de los Stsne. Como miembro de los Stsne, tengo la obligación de proteger y servir a mi familia. Weiss hizo una pausa cuando se dio cuenta de que estaba despotricando un poco y se sonrojó mientras miraba a sus dos amigos que esperaban pacientemente a que terminara. ¿Pensarías menos de mí si protegiera a mi familia a expensas de otros si estuvieran equivocados? Era una pregunta que Weiss necesitaba responder. Ella era una Stsne y la fuerza de los Stsne provenía de la unidad y la conformidad con sus reglas y códigos de conducta establecidos.
Pero más que cualquier otra familia, los Schnee se apoyaban entre sí, en las buenas y en las malas. Esa era la lealtad, esa era su fuerza que permitió a los Schnee sobrevivir a tantos reveses cuando otros podrían caer. Pero en ese momento, Weiss no veía la unidad que su familia había tratado de inculcarle. Ahora que sus preocupaciones estaban al descubierto, fue Nora quien respondió primero mientras se frotaba la barbilla mientras reflexionaba. No me gusta, pero Nora entiende que la familia es lo primero, ¿no? Si Weiss cree que está bien, a Nora no le importará lo que Weiss decida hacer. La respuesta de Nora fue echarle la culpa a ella. ¿Cómo iba a saber qué era lo correcto cuando todos tenían expectativas tan diferentes para ella? Eso no era lo que ella quería. Es una pregunta difícil de responder y estoy de acuerdo con Nora, pero no es eso lo que quieres de mí. Así que, si me preguntaras, Shirou hizo una pausa mientras se rascaba la cabeza, pensando en las muchas formas diferentes en que las cosas podrían salir mal con una sola decisión. Mis creencias se basan en lo que llaman utilitarismo, decidir un camino que permita salvar a la mayor cantidad de gente posible. Shirou hizo una pausa por un momento antes de soltar una risa débil mientras continuaba. Pero esa soy yo. No se aplica a ti, Weiss, seré irresponsable y diré que solo apoyaré la decisión que Weiss Schnee tome por sí misma, sin que nadie más le diga qué hacer. Shirou estaba siendo realmente irresponsable, lo que constituía a Weiss ahora era la culminación de años de educación, entrenamiento y disciplina por parte de la familia Schnee. Todo lo que ella era, se lo debía a su familia y su familia debería serlo todo. Eso no ayuda en absoluto, Shirou, Nora, ninguno de ustedes quiere asumir la responsabilidad de responder mi pregunta, pero es injusto para mí esperar que ustedes dos me den la respuesta a mis problemas. Oh, señor caballero, ¿por qué no me salvan así? Weiss recuperó algo de su humor, culpó a Jan por esto mientras Shirou parecía molesto mientras Nora le devolvía el puchero, molesta por cómo ella descartaba con ligereza sus respuestas. Pero me estarás mimando como dijo Nora antes, y me niego a ser una damisela en apuros. Este es un problema causado por los Schnee, y como Schnee, llegaré al fondo de esto, y bueno, tendré que decir que me decepcionaría de mí misma si permitiera que mi familia me impidiera hacer lo correcto. Weiss Schnee infló ligeramente el pecho, una visión que era extraña considerando que tenía la chaqueta de Shirou sobre su camisón. Pero gracias a los dos por escucharme, aunque sea por un ratito. Blake Belladonna se encontró acorralada por su compañera de equipo y amiga, Weiss Schnee, en el momento en que salió del baño para su baño matutino. No la había escuchado regresar, en parte debido a la ducha, pero la mirada intensa en el rostro de Weiss significaba que debía prestar atención a lo que estaba diciendo ahora. Se trata de ayer, Weiss. La historia de su padre adoptivo era bastante plausible y ella estaba haciendo todo lo posible para no tener prejuicios contra él debido a su vínculo paternal. Por eso se sintió aliviada cuando Weiss le reveló que hasta que no tuviera más información sobre lo que sucedió esa noche, no seguiría con el caso de Kiritsuru. Hablaré con los sirvientes, mi familia, la policía, cualquiera que pueda darnos más detalles sobre el incidente. Hasta que llegue al fondo de la situación y a la verdad, no informaré a la policía sobre la presencia de Kiritsugu ni sobre sus crímenes. Él podría ser mi salvador, y eso significa que tengo una deuda de honor con él. Weiss parecía un poco avergonzada mientras se arreglaba un poco el cabello mientras hablaba con Blake. Pero ten en cuenta que si la verdad resulta ser que Kiritsugu fue el responsable del incendio y causó la muerte de mi familia, no dudaré en traerlo yo mismo. Weiss advirtió, pero pareció relajarse un poco cuando Blake asintió con la cabeza. Entiendo que, por mucho que ame a mi padre, eso no significa que deba ayudarlo o perdonarlo si hizo algo malo. Él nunca lo permitiría y se sentiría decepcionado conmigo si lo hiciera. Por eso, te ayudaré a hacer eso si mi padre está equivocado. La voz de Blake sonó entrecortada cuando respondió mientras miraba hacia otro lado. Weiss se dio cuenta de que amaba mucho, mucho a su padre. Pero ella era igual, amaba a su familia, pero si habían actuado mal, no debería haber nada que le impidiera informar a las autoridades correspondientes. Era lo correcto, era justo, ¿verdad?
Emilia Shirou estaba intentando aclarar su mente usando una vieja técnica de meditación en la tranquilidad de la habitación del equipo SNPR. Era algo poco común, sin duda, pero lo había planeado él mismo. Después de despedirse de Weiss, Shirou todavía no estaba completamente convencido de que dejarla sola fuera la mejor idea, pero había decidido tomar las palabras de Nora como algo seguro. Parecía que le dieron la respuesta que ella quería, ya que Weiss se dirigió rápidamente hacia los dormitorios. Desde allí, los dos se dirigieron a un campo de entrenamiento cercano para continuar su entrenamiento juntos, esta vez con algo de sparring de contacto ligero que fue diseñado para ayudarlos a reaccionar mejor en situaciones de combate reales en lugar de hacer ejercicios y katas con sus armas. Aunque, en general, Nora no tenía ningún estilo más allá de golpear a los oponentes a los que se enfrentaba. Shirou intentó resolver esto explicándole la utilidad y la necesidad de aprender patrones de ataque, posturas defensivas y medidas que la ayudaran a sobrevivir en el campo de batalla. Lo demostró personalmente a través de los entrenamientos con Nora para ayudarla a entender las debilidades de no tener un estilo en particular. Nora había aprendido rápido y estaba desarrollando rápidamente su propio estilo con Magnild. También ayudó el hecho de que Nora tenía mucha energía para desarrollar su estilo y muchos campos de entrenamiento para explotar, cortesía de Beacon. Después de entrenar durante un par de horas, Ren los recogió y pasó a buscarlos para que se refrescaran antes del desayuno. A pesar de que Ren no era precisamente el individuo más enérgico, nunca llegaba tarde cuando se trataba de Nora. Shirou no tenía ninguna duda de que los dos estarían unidos por la cadera en el futuro inmediato e indefinido. Apostaría su vida a que así sería. Después de limpiar, el equipo SNPR fue a la cafetería para desayunar, donde se les unió el equipo Ruby, que compartió con ellos sus planes de volver a salir a Vale, ya que de todos modos era fin de semana. Lo que no se dijo fueron los resultados de la vigilancia de la noche anterior. A pesar de la falta de actividad sospechosa, Kiritsugu y Sanu Ukon se habían ido a dormir. Shirou no estaba de acuerdo con la facilidad con la que Kiritsugu desmanteló la operación, pero de nuevo, si el Fenrir que dijo que el trabajo que hicieron esa noche fue suficiente para esa noche. Aún así, Shirou no le sorprendería haber establecido algunos otros métodos para monitorear la situación en secreto, o tal vez pidió el fin de la vigilancia para asegurarse de que su hija pudiera dormir un poco. En su memoria, Emilia Kiritsugu era un padre cariñoso que, después de todo, le había dado sus ideales. Los dos equipos volverían a salir para otra ronda de vigilancia a pesar de la falta de éxito de la primera. Shirou pudo ver la camaradería entre los dos equipos cuando ninguno de los dos se opuso a la solicitud de Weiss. Sería una solicitud personal conjunta de Weiss y Blake. La chica Faunus estaba tratando de limpiar el nombre de su padre, mientras que la heredera Schne estaba decidida a encontrar cualquier pista que la ayudara a encontrar al perpetrador que estaba tratando de destruir a su familia. Al menos, esa fue la razón oficial. Los que estaban presentes cuando Kiritsugu contó su versión de esa horrible noche en la vida de Weiss sabían que era en parte el intento de Weiss de determinar la verdadera naturaleza de Kiritsugu y si estaba diciendo la verdad sobre lo que hizo esa noche. Para Shirou, también era una petición personal que acogieran a los delincuentes que estaban lo suficientemente locos como para robar de los almacenes de polvo de las hermanas Tosaka. Era una pequeña misericordia de su parte si podían capturar a los ladrones. Shirou se estremeció al pensar en lo que harían las hermanas si fueran ellas las que pusieran sus manos sobre el culpable. Como dijo Rin, se asegurarán de hacer un ejemplo de aquellos que se atrevieron a robarles. Mañana era domingo, la última noche en la que sus amigos de la infancia estarían en Vale, y tendría que liberar algo de tiempo para reunirse con ellos antes de que partieran hacia su próximo destino. Shirou se había sentido aliviado cuando solo Pirra pidió acompañarlo, algo que no le molestaba del todo. Sería bueno para ellos también. Pero el plan para hoy era algo que había esperado hacer desde hacía bastante tiempo. Hablar con Croce Amor sobre su apariencia que se había negado a usar. Antes de los eventos de la Guerra del Grial, se habría contentado con tratar de resolver sus problemas sin ningún plan. Sin embargo, ahora sabía que no debía hacer eso. Tenía cierta fuerza, habilidad y capacidad.
No podía ni quería depender de su propia suerte para salir de situaciones difíciles como antes. Era un igual en este mundo como todos los demás. Nadie lo miraría con desprecio ni le mostraría piedad porque lo aceptaran en una academia de combate de élite como Beacon. Por lo tanto, tendría que saber cuál era el alcance de sus habilidades. Saber qué impulsar, qué era alcanzable y qué debía hacer para lograr la victoria, para salvar y proteger a los inocentes. Entonces, para prepararse para las batallas que se avecinaban, Shirou le dijo a su equipo que le gustaría estar solo para experimentar con su apariencia. Esta solicitud tomó a todos por sorpresa. Debería haberlo esperado. Había sido inflexible en no usar ninguno de los beneficios que provenían del aura o del uso de su apariencia. El aura era algo que se establecía comúnmente como una de las mejores herramientas que los humanos tenían para luchar contra los Grimm, y una de las razones de la existencia de los cazadores y cazadoras. Un cazador entrenado en el uso efectivo de su aura era notoriamente difícil de derrotar o herir porque era capaz de bloquear los ataques entrantes o curar cualquier herida que pudiera sufrir en combate. En esencia, cuando se luchaba contra un usuario de aura, la verdadera batalla estaba en sus reservas de aura. A veces, incluso el uso de apariencias palidecía en comparación con lo duras y resistentes que eran algunas personas. Las personas podían ser literalmente acuchilladas y atacadas durante años hasta que el aura del otro se agotara o hasta que quedaran inconscientes por una conmoción cerebral. Afortunadamente, no era tan sencillo, ya que el aura también podía usarse para aumentar la fuerza y la durabilidad, además de potenciar la apariencia. Por lo tanto, el aura no era una medida provisional para todo. Las semblanzas también eran algo que era una norma para los cazadores/cazadoras. Podría describirse como una habilidad de manipulación del aura individual y avanzada que era única para todos los que podían manifestarla. Aparentemente estaba ligada al alma del usuario, y la singularidad estaba más en cómo uno realmente activaba su semblanza. Uno desarrollaría un detonante en su mente para desbloquear primero su semblanza antes de poder comenzar a usarla. Para el equipo Ruby tenía una apariencia que le permitía manipular su propia velocidad. Black tenía una apariencia que le permitía crear clones y aumentar su propia velocidad de manera similar a Ruby. Weiss tenía una apariencia que le permitía crear glifos con varios efectos. Yang tenía una apariencia que le permitía generar fuego. Para el equipo SNPR, la apariencia de Pirra era la manipulación de la polaridad o el magnetismo. La de Ren era la capacidad de manipular y enfocar su aura en poderosos ataques explosivos o con proyectiles. Nora tenía una apariencia única que parecía permitirle mantener sus altos niveles de energía, lo que la llevaba a su hiperactividad, aunque no explica cómo tenía el aura para sustentar esa apariencia. Las apariencias también eran consideradas una carta de triunfo. El verdadero alcance de sus habilidades no se revelaba a la academia y era un secreto que solo se compartía entre compañeros de equipo cercanos y amigos. Los dos equipos eran cercanos, pero incluso ellos no sabían cuál era la apariencia de Shirou o su detonante. Para ser honesto, no tardó mucho en descubrir el detonante de su apariencia. Después de todo, su cuerpo estaba hecho de acero. Al usar esa línea en particular para actuar como detonante, pudo activar su apariencia. Podría ser que la apariencia, el aura y la hechicería estuvieran todos conectados en el mismo principio. Naturalmente, sabían que tenía una apariencia, pero no sabían por qué se negaba a usarla o usar su aura. Cuando lo presionaron para que respondiera, les dijo que era un espadachín primero y un cazador después. Eso había sido lo suficientemente vago como para que dejaran de lado el tema, al menos hasta que había acorralado a Yan durante su lección de combate sin usar el aura. Ese había sido otro desastre que se había evitado gracias a que Yan tomó el asunto en sus propias manos. Shirou se sintió aliviado de tener a Yan fuera de su espalda, sabía que le había demostrado a la rubia de lo que era capaz y esperaba que ella se lo guardara para sí misma. Ella era una mujer competitiva y protectora. Shirou tenía razón al llamarla mujer también, considerando lo mucho que se estaba conteniendo. La noche que habían compartido, él había visto de lo que ella era capaz cuando le quitaron todas las ataduras.
Fue solo un instante, pero fue impresionante ver a una mujer de su edad tener una fuerza tan abrumadora. Ella debe haber pasado por momentos difíciles para necesitar esa fuerza. Aún así, ese no fue el motivo de su meditación hoy. Su aura y su apariencia. Esa fue la clave hoy, y por eso estaba hablando con Croce Amors mientras meditaba en su cama. Meditar no era algo poco común en SNPR. Ren e incluso Pirra lo hacían para entrar en el estado mental adecuado, antes de entrenar entre ellos. La meditación ayudaba a despejar la mente de distracciones y era extremadamente útil cuando necesitabas inducir la autohipnosis. Así que finalmente quieres hablar conmigo, Shirou. Croce Amors habló sensualmente en su mente mientras sostenía el escudo y la espada en sus manos. Le molestaba más que nada escucharla hablar en ese tono. No es mi culpa, culpo a todos mis anteriores portadores. La única decente entre ellos fue tu hermana mayor, Taiga. Aunque a ella no le gustaba usarme. No importa, esa es una historia para otro momento. No, eso ya lo sabía. No había nada que Croce Amors pudiera ocultarle, esa era una verdad absoluta, más que cualquier otra cosa en el mundo. Las espadas nunca podrían ocultarle nada, incluso si quisieran. Oh, no pensé que te lo había dicho antes, Shirou. Croce Amors definitivamente sonó sorprendida mientras se quedaba en silencio, pero un momento o dos después se animó de nuevo mientras se reía en su mente. Oh, un chico misterioso que puede leer mi mente. Me gusta un poco, cariño. Ahora, ¿de qué quieres hablar? Ya que sabes tanto sobre mí, quiero saber más sobre ti, cariño. Croce Amors rió de nuevo pero fue interrumpido cuando Shirou respondió afirmativamente. He pospuesto esto por mucho tiempo. Si realmente vamos a trabajar juntos, como espada y maestro, como socios, debes saber quién soy realmente. Pero antes de eso, debes jurar por tu voluntad de acero que no le revelarás esto a nadie más. Ni siquiera a uno de los tuyos. Shirou pudo escuchar el suspiro de Croce Amors después de una pequeña pausa. El arma normalmente juguetona parecía sentir la tensión que tenía Shirou con respecto a este tema. Sin embargo, no esperaba la respuesta de Croce Amor. Un arma mata, un arma se usa y un arma puede ser una con su amo. La voluntad de su amo está impresa en un arma con tanta fuerza que su propósito y deseo coinciden con el de su amo. Dicen que es una leyenda, una falacia y la forma en que los humanos quieren explicar cómo algunas personas tienen ese don con la espada. Pero no lo es. Es verdad, la voluntad de acero, como la llamas. La manifestación de la voluntad de una espada, su propósito, está ligado al alma. Croce Amors hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar, tal vez estaba orgullosa o alegre de que Shirou no estuviera seguro de cómo responder a eso. Shirou sabía que lo que Croce Amors estaba diciendo era cierto, pero escuchar la opinión de un arma sobre ello era algo surrealista para él. Siempre había pensado que era algo que el arma no podía entender ni combatir, así que se demostraría que tenía razón o que estaba equivocado. Las espadas nunca hablaban con él, nunca podían hacerlo hasta ahora. Ahora podía entenderlas, en lugar de conocerlas. La diferencia era leve, pero las implicaciones eran enormes. No es solo la infusión de aura lo que puede hacer que eso suceda, cariño. La infusión de aura es para reforzar y acelerar el proceso de la voluntad de acero de la que hablas. En esta era, todas las armas que han sido creadas, forjadas e infundidas con aura debido a su portador tienen este aspecto. Pero también es un aspecto falso, uno que nace del propio portador y no es más que una sombra de lo que podrían ser si el portador y la espada se convirtieran en uno. Es un atajo, es una falsificación, y yo, Croce Amors, no lo soy. Soy real, esta es la verdadera voluntad de acero. Y a ti, cariño, Emilia Shirou, te doy mi palabra, por el orgullo de mi cuerpo y mi vaina, de que no traicionaré la confianza de mi dueño. Seremos uno, cariño. La declaración de Croce Amor hizo que Shirou se relajara como pudo por primera vez, tal vez ver la forma de Croce Amors mientras estaba arrodillada frente a él. Entonces Shirou, dime, ¿quién eres? Un portador con tales instintos como para manejarme perfectamente como lo hizo el anterior.
Porque soy el hueso de mi espada, susurró Shirou suavemente mientras profundizaba en el centro de su mente, atrayendo la presencia de Croce Amors con él al centro de su mundo, uno que ha visto, experimentado y en el que ha puesto un pie. Tantas espadas. Croce Amors se quedó atónita y sin palabras mientras se encontraba dentro de un mundo extraño. Ella era una espada, y entre los muchos que la habían usado, solo el primero había podido conectarse con ella. Quien se había vuelto uno con ella mientras los dos arrasaban con innumerables grima antes de que ella fuera traicionada por aquellos que estaban celosos de su fuerza en medio de un campo de batalla caótico. El mundo interior de la mujer que había unido al clan Fujimura era el de una pequeña isla rocosa en medio de un mar embravecido. Siempre había luchado contra enormes adversidades que, con cada día que pasaba, invadían su deseo de paz. El océano embravecido finalmente le arrebataría su último sueño, pero afortunadamente su vida había terminado antes de que eso pudiera suceder. Los portadores que la siguieron nunca habían conectado con ella, su propósito era incierto, su voluntad quebradiza y nadie podía igualar la voluntad de acero de la mujer que la había forjado y creado. Aún así, Croce Amors había visto destellos de sus mundos interiores. Desde un desierto infinito hasta el fondo del océano, Croce Amors había aceptado que los humanos podían ser tan predecibles a veces. Pero este mundo que ella pisaba no era algo humano, no podía nacer de un alma humana. La imaginación humana era ilimitada, sí, pero esta era la manifestación del mundo interior de un ser humano. Su alma. El suelo debajo de ella era de un rojo anaranjado, el color del óxido y de la sangre. Era como si el mundo entero estuviera manchado de sangre. ¿Podría ser que la demanda de sed de sangre de este joven hiciera que su mundo interior se formara de esta manera? ¿O tal vez era la sangre que él mismo derramó para proteger a los demás? Además de la tierra de colores extraños sobre la que se encontraba, el terreno era montañoso y los contornos variaban, excepto en el centro del mundo, donde podía distinguirlo desde donde se encontraba. Estaba elevado sobre todo lo demás, el simbolismo se perdió en ella, ya que en la distancia podía ver muchas espadas plantadas en el suelo mientras sostenían algo. Ese algo parecía cambiar con cada momento que pasaba, y Croce Amors sabía lo suficiente sobre los mundos internos para saber que eso era una debilidad. Una señal de que, a pesar de todos sus esfuerzos, todavía tenía un conflicto sobre algo en lo profundo de su alma. A Croce Amors no le importaba. Eso era algo por lo que todos los humanos pasan durante sus vidas. ¿Cómo podía olvidarse de las espadas, las muchas espadas que habían sido clavadas, plantadas o incluso enterradas hasta en las empuñaduras en este mundo extraño pero extrañamente reconfortante? Ella era un arma, y como arma se sentía a gusto aquí, como lo hacen todas las demás armas aquí. Muchas de ellas eran armas sin nombre. Espadas que lucharon en una guerra por soldados que cayeron en batalla sin hacerse un nombre ni forjar su propia historia. No había voluntad de acero en ellas, pero había algunas que sí lo tenían. Armas que resonaban fuerza, historia y propósito. Además de las espadas, la extraña tierra roja, estaban los engranajes, grandes y pequeños, que estaban suspendidos y flotando como por arte de magia a su alrededor. Estaban quietos e inmóviles, y algunos incluso se rompieron debido a la velocidad con la que giraban. Todo esto en un mundo que estaba sumido en el crepúsculo. El sol se ponía frente a ella mientras estaba junto a su portador y dueño, Emilia Shirou. Croce Amors tuvo que decir que se quedó sin palabras, impresionada y perturbada al mismo tiempo. ¿Este era su mundo interior? ¿Qué era? Esto era una locura y asombroso al mismo tiempo. Ella era una espada, un arma, y en este mundo interior Croce Amors finalmente pudo entender lo que Shirou quería decir cuando afirmó saber todo sobre ella. Él podía leerla perfectamente como nadie más podía, una resonancia entre dos almas que ella antes no creía posible, pero ahora, estaba segura de que era más de lo que nadie era capaz de lograr. ¿Eres el hueso de tu espada, cariño? ¿Qué significa eso? Eso no importa. Lo que importa ahora es que eres la primera persona que ha visto mi mundo y no fue traída aquí para morir. ¿Qué piensas de ello, como arma y como mi compañero? Que eres un galán increíble y quiero acostarme contigo ahora mismo.
Croce Amors respondió con facilidad mientras permanecía a su lado, todavía asombrada y en estado de shock. Shirou no reaccionó a eso, tal vez él sabía lo que estaba pensando, no se lo dejaría pasar. Eres un hombre muy extraño, Emilia Shirou. Un mundo interior como este, un alma que resuena y se armoniza con las armas, específicamente con las espadas. No puedo describirlo, pero como arma, te acepto a ti, a todos y cada uno de ustedes. Croce Amors se encogió de hombros mientras caminaba hacia una espada, poniendo las manos sobre ella y proyectando su presencia sobre ella. Una espada siempre debe ayudar a otra espada, y como arma, yo no juzgo, acepto y reconozco. Ustedes, los humanos, tienen ideales, yo soy el camino y la herramienta para alcanzar esos ideales. Eso es todo. No necesitas preguntar si te acepto, cariño, siempre lo haré. Shirou asintió con la cabeza, pero luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando una espada y un escudo familiares aparecieron en su mano antes de arrojárselos sin esperar a que ella estuviera mentalmente preparada para ello. Se estaba abrazando a sí misma, aunque no era ella misma, pero seguía siendo ella. Esto no es una semblanza, me di cuenta, tu semblanza te permite conectarte con nosotros, hablar con nosotros. Lo estás haciendo de otra manera. Esto no es algo que se hace con aura, y es diferente a cómo lo podía hacer esa chica Faunus del otro equipo. No, no son clones, pero puede que te vean como uno. Shirou respondió mientras Croce Amors se enfurecía infelizmente mientras se manejaba, sacando la espada de la funda y estudiándola antes de encogerse de hombros hacia Shirou. Pueden hacerlo si así lo desean. Hay semejanzas que podrían crear golems, aunque están por debajo de los clones debido a la complejidad de su natu. ¿A qué se debe esa apariencia, cariño? En realidad pareces sabio ahí. Croce Amors hizo una pausa antes de frotarse la frente con la mano antes de darle una mirada inexpresiva a Shirou. ¿Una broma, cariño? ¿De todos los tiempos? He intentado que te relajes durante años y haces eso cuando hablo en serio. De verdad que no puedes leer el estado de ánimo, ¿verdad, cariño? Soy un arma, hay momentos para jugar y momentos para ser serio. Todas las armas son fundamentalmente iguales en su núcleo. Somos las herramientas de nuestros dueños y portadores. Sus brazos y piernas. Siempre soy serio cuando se trata de batallas. Croce Amors frunció el ceño mientras se cruzaba de brazos, haciendo que sus más que impresionantes pechos se presionaran contra su cuerpo mientras miraba a Shirou con una mirada fulminante en su rostro. Shirou, por su parte, simplemente suavizó sus rasgos mientras le daba un pequeño encogimiento de hombros. Debido a su naturaleza coqueta, él había olvidado que ella era un arma, era acero y podía ser seria cuando quería. Guardó ese pensamiento en un rincón de su cabeza como algo que debía tener en cuenta. Todas las armas que poseían la voluntad de acero se comportarían de la misma manera que Croce Amors. Al menos, el núcleo principal de sus valores, el de ser herramientas, de ser, bueno, armas. Entonces, ¿por qué las armas con la voluntad de acero son tan especiales si son fundamentalmente lo mismo? Esa pregunta había que plantearla. Él tenía sus propias opiniones sobre lo que era la voluntad de acero, el deseo y la fuerza de defender aquello en lo que creían, sin importar nada. Esa era la voluntad de acero para un ser humano. Para un arma, la voluntad de acero era la acumulación de años, la experiencia y los valores de los portadores de la espada para que ésta adquiriera una sensibilidad límite. Entonces, para Shirou, escuchar a un arma hablar sobre la voluntad de acero, definitivamente fue interesante para él. Las armas que desarrollan una voluntad de acero son únicas por su naturaleza y por la forma en que se forma el vínculo entre el arma y su dueño. Todas las armas que tienen una forma estabilizada, sin importar lo mal hechas o ineficaces que sean, aún calificarían. Croce Amors explicó mientras hacía algunos movimientos de prueba con su propio cuerpo antes de asentir con la cabeza. Esto es casi perfecto. Lo tienes todo bien excepto por la falta de voluntad. Supongo que Darling no puede hacer ni eso, ¿verdad? Nadie puede. Incluso si dices que sabes todo sobre mí, no es así. Darling está usando lo que sabes de mí para hacerme, ¿verdad?
Shirou asintió con la cabeza ante las palabras de Croce Amor, eso era exactamente. Los años acumulados, la experiencia, los materiales hasta su núcleo mismo. Lo que constituía la espada y el escudo que eran Croce Amor se replicaba perfectamente aquí en su mundo interior. No sé cómo, pero, en cualquier caso, hoy en día la voluntad de acero se crea a partir de la exposición constante de la firma del aura del portador. Esto hace que el arma sea similar al portador, pero un arma sigue siendo un arma, que seguirá siendo su foco y su razón de existir. En tiempos más antiguos, la voluntad de acero se formaba a través del arma y el dueño como uno solo, una unión de almas para un único propósito. La voluntad de acero es un reflejo de la voluntad del portador en el arma, con un deseo y un propósito compartidos que lograr mediante el uso de la violencia. La última parte hizo que Shirou frunciera el ceño un poco, pero Croce Amor se estaba hablando absolutamente en serio cuando hizo una pausa y levantó una ceja ante eso. Bueno, es la verdad. ¿Blandes un arma y no esperas que corra sangre? Si es así, lo estás haciendo mal. Las armas existen para luchar, para matar, para herir y para matar. Las pupilas de Croce Amor se dilataron un poco mientras ella levantaba su espada y apuntaba a Shirou. ¿Lo sabes, no es cierto, cariño? El destino de un arma es matar y herir. Incluso si no es así, eso no significa que, en esencia, un arma sea verdaderamente pacifista, una espada virgen. Todas las armas derramarán sangre, es solo cuestión de tiempo. Las palabras de Croce Amor no afectaron a Shirou tanto como el arma pensó que lo haría. Después de todo, se equivocó al medir a su portador, ya que Shirou simplemente asintió con la cabeza en reconocimiento. Entonces, ¿es eso lo que deseas hacer ahora? ¿Encontrar un propósito y un deseo en común conmigo? Shirou preguntó, pero Croce Amor negó con la cabeza mientras una expresión lasciva y seductora apareció en su rostro. Quiero que seamos uno, cariño. Es un requisito, y para lograrlo, debemos establecer contacto entre nosotros. Por su parte, Shirou no reaccionó demasiado, simplemente frunció el ceño y negó con la cabeza. No tenía mucha experiencia con eso, pero por lo que sabía, aceptar era simplemente buscarse problemas. Pero ciertamente no esperaba que Croce Amor le lanzara la espada y el escudo antes de materializar su propio par mientras lo sostenía en una posición preparada. Conocía esa postura, era la postura que le gustaba usar al primer portador de Croce Amor. Era una postura que no usaba porque no se adaptaba a su estructura y estilo. Estás muy adorable hoy, cariño, pero yo soy un arma, con una voluntad de acero. Esta es la única forma en que conocemos cómo unirnos. Y ella estaba sobre él, su espada brillando en la penumbra mientras cargaba directamente contra él sin dudarlo. La sonrisa en su rostro era similar a la que Pirra tendría cuando estaba entrenando con él. ¿Estaba feliz por esto? ¿Por luchar y blandir su espada contra él? Ella estaba hecha de acero después de todo, y Shirou paró su primer intento con el escudo en su mano izquierda antes de dar un barrido a medias de su frente para obligar a Croce Amor a retroceder. Esa es la prerrogativa del acero, no puedo decir que no lo esperaba, comenzó Shirou antes de balancear a Croce Amor de manera amenazante hacia su arma. El que deseaba luchar contra ella en su propio mundo interior. ¡Qué interesante! Fue una experiencia novedosa. Luchar contra su propia arma, un arma con todas las habilidades de sus portadores y con la experiencia de la vida real como base. Acepto, Croce Amor. Mi nombre es Emilia Shirou. Y. Yo soy Croce Amor, la defensora de Vale. Puedes llamarme Cloche, es el nombre que me dio mi primer portador. No tengo tanta historia como algunas de las espadas que posees, ni soy la más poderosa, pero no te contengas. Quiero saberlo todo sobre ti, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Después de decir lo que tenía que decir, Croce Amor o Cloche blandió su propia arma contra Shirou con tanta fuerza que aparecieron chispas cuando el escudo de Shirou se levantó para bloquearla. Cloche fue implacable mientras perseguía a Shirou, balanceando su arma en el aire para intentar mantenerlo fuera de equilibrio. Cariño, dijiste que podías verme todo, no esperaba que lo dijeras literalmente.
Croce Amors, o Cloche como se llamaba a sí misma ahora, hizo pucheros mientras se abrazaba a sí misma de manera protectora. La razón por la que lo hizo fue que no quedaba ni un solo trozo de su ropa después del último ataque de Shirou. A pesar de estar aquí en su mundo interior, donde podía usar sus habilidades sin ninguna repercusión, Cloche había sido un oponente increíblemente difícil de enfrentar. Incluso si conocía su historia, conocía sus posturas, habilidades y varias técnicas que había perfeccionado. Él simpatizaba con su historia después de todo lo que había pasado, con quien había luchado, las veces en las que había sido golpeada, entrenada, reparada y asesinada. Él sabía todo eso, pero al mismo tiempo no sabía, como tampoco sabía qué sentía Cloche sobre todas esas experiencias, si es que lo sentía. Ella era de acero, era un arma y no un ser humano. Así que ella había sido capaz de empujarlo con su experiencia y dominio de sí misma a abandonar el arma Croce Amors, toda una hazaña como espada y escudo, que está destinado a ser utilizado como una combinación de armas defensivas y de contraataque más que ofensivas. Aún así, lo había logrado y había obligado a Shirou a usar sus armas preferidas contra ella, pero no fue suficiente. Un arma era un ser poderoso de hecho, no al mismo nivel que un sirviente, pero debido a su incapacidad de sentir dolor como lo hacían los humanos. Si esta era la materialización de almas que Cloche podía hacer en el mundo real, Shirou podía decir que sería una gran ventaja para él si realmente pudiera lograrlo. Ella era como un gigante porque no podía sentir dolor, ni había un límite para su fuerza y energía. Ella simplemente siguió adelante hasta que Shirou la clavó con su grulla a la Tres Reinos que finalmente la agotó lo suficiente como para dejar de luchar. Fue una batalla de desgaste contra otro monstruo de resistencia como Nora, ahora sabía cómo se sentía Yang cuando la enfrentó entonces. Cállate. Shirou jadeó mientras descansaba en el suelo junto a Cloche, que estaba arrodillada. Ella tenía una expresión de dolor en su rostro mientras le pinchaba la barbilla con el dedo. Dame un poco de tu aura, quiero volver a vestirme, murmuró Cloche en voz baja mientras le tendía una mano, que él aceptó e hizo lo que le pidió. Ahora recién vestida y con aspecto satisfecho, Cloche se tumbó a su lado antes de sujetarse a su brazo libre. No se veía muy bien, estaba exhausto y esta vez había que empujar a Cloche para que se apartara. Tú lo sabes todo sobre mí, ¿no? Yo no sé nada sobre ti, cariño. Cuéntamelo todo, eso es lo que me pediste, ¿no? Cloche habló suavemente, no había ninguna vacilación en su voz y Shirou se giró para verlo mirándolo con curiosidad, mucho más que antes. Al grano, me gusta eso. ¿Cómo, empiezo?